Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso que en las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar en internet. No es un caso reciente, por alguna razón ha resurgido de nuevo en estas últimas semanas, pero se ha dado una información que es falsa, una información completamente errónea, así que en este video vamos a ver verdaderamente lo que pasó. Dicho esto, acompáñenme a ver todos los detalles. Isabela Yumi Guzmán nació en junio de 1995 en Estados Unidos. Fue la única hija del matrimonio de Yumi Joy, una mujer de origen coreano, y de Robert Guzmán. El origen de Robert no se sabe realmente cuál es. En algunos medios se refieren a él como un hombre de origen filipino y en otros se refieren a él como un hombre de origen mexicano. Lo importante aquí es que sabemos que Robert Guzmán es el padre de Isabela. La familia vivía en la ciudad de Aurora. El matrimonio entre Jun-mi y Robert no duró mucho. Ellos se separaron cuando Isabela tenía entre 3 y 4 años más o menos. Eso sí, no fue un divorcio difícil, fue un divorcio muy amistoso, llegaron a muy buenos términos y tuvieron un acuerdo bastante bueno. Jun-mi se quedaría con la custodia de Isabela por más tiempo, pero como Robert vivía y trabajaba cerca de donde ellas estarían viviendo en Aurora, él podía ver a Isabela los días que quisiera, la podía ir a recoger al colegio, podía pasar tiempo con ella. Jun-mi y él tenían mucha flexibilidad entre ambos y durante los primeros meses todo funcionó muy bien. Se veía que Isabela estaba tomando bien los cambios. Pero luego de un tiempo la pequeña comenzó a tener una conducta distinta. Las personas que conocieron a Isabela la describen como una joven con un carácter muy errático. Era una niña que no hacía caso a las órdenes que se le daban. También gritaba mucho y destruía las cosas. Con el paso del tiempo, Jung-min fue conociendo a otras personas y al final terminó enamorándose de un hombre llamado Ryan. Luego de algunos meses de relación, Jung-min y Ryan se casaron y él se fue a vivir con ella y su hija. Esto empeoró todavía más la relación entre Isabela y Jung-min, ya que si bien Isabela, como les digo, era descrita como una jovencita que no obedecía, todo era peor con su madre. Ella se portaba 10 veces peor con ella que con las demás personas y obviamente también se portaba muchísimo peor que con su padre Robert. Así que hasta cierto punto Jung-min pensó que no podía criar a su hija y le dijo a su ex esposo que se la llevara. Isabela, cuando tuvo 7 años, vivió algunos meses con su padre Robert. Pero luego de estos meses, él decidió que lo mejor era que Jung-min e Isabela reconstruyeran su relación y que la niña viviera con ella y la nueva pareja de Jung-min. Pero las cosas no fueron para nada buenas. Parecía que todo iba a peor y la relación era cada vez más y más difícil. Algo que también hacía muy difícil la convivencia entre Jung-min e Isabela es que ella le reclamaba mucho a su madre que trabajaba todo el día. Jung-min había montado su propio negocio, una tienda de fotografías, y pasaba en este lugar alrededor de 12 horas. Tenía bastantes clientes y ella era la que se encargaba prácticamente de todo en la tienda. Tenía que estar a la hora de abrir y también a la hora de cerrar, por lo cual le costaba mucho llegar temprano a casa. Ryan, por su parte, también tenía su trabajo, al igual que Robert, así que Isabela llegó a pasar gran parte de su niñez sola en su casa con sus compañeros de colegio y también obviamente con algunas niñeras que sus padres contrataban. Eso sí, al tener la casa 3 fuentes de ingresos básicamente para Isabela, a ella nunca le faltó nada y los tres siempre estuvieron pendientes de sus necesidades: su madre, su padrastro y su padre biológico. Por otra parte, no se sabe si Robert tuvo otra pareja, pero no se hace mención a ninguna persona con la que él estuviera durante todo el caso o toda la documentación que se dio del caso. Pero lo que sí se sabe es que Isabela tenía una relación regular con Robert, no era tan mala como la que tenía con su madre.
Las cosas fueron empeorando a medida que la jovencita llegaba a la adolescencia y llegó al punto en el que ella no llegó a terminar sus estudios. Se quedó en el último año del colegio, pero no llegó a terminar su bachillerato, así que nunca se graduó. Tampoco llegó a encontrar un trabajo. Isabela estaba en la calle con sus amigos, salía y entraba de su casa cada vez que ella quería, no llegaba a dormir por varios días, se desaparecía por varios días y tenía muchas actitudes que ya ni su madre ni su padrastro estaban dispuestos a aceptar. Yoo-min intentó de muchas formas que su hija volviera por el buen camino, intentó buscar un trabajo, le dijo que se anotara a diversos cursos libres que había e incluso le dijo que si quería volver a estudiar, ella la apoyaría y además le pagaría una carrera universitaria, pero Yoo-min de ninguna manera quería ni volver a estudiar ni comenzar a trabajar. Al cumplir 18 años, en el año 2013, las cosas se salieron más de control. Yoo-min comenzó a ser muy mala con su madre y también se comenzó a comportar de manera muy violenta. Se sabe que en el mes de agosto de ese 2013, Isabela le escribió varios correos a su madre Yoo-min amenazándola. En uno de estos le decía explícitamente la frase "tú pagarás", lo cual cuando Yoo-min se lo contó a su esposo, él lo vio como una amenaza y le dijo que lo mejor que podía hacer ella era llamar a la policía. Yoo-min en ese momento no quiso, pero al día siguiente de recibir estos correos, el 28 de agosto de 2013, su hija por la mañana le escupió la cara. Fue allí que la mujer pensó que lo mejor era llamar a la policía. Cuando llegaron los agentes a la casa no pudieron hacer mucho porque Yoo-min no tenía ninguna herida visible, Isabela no la había atacado físicamente de ninguna manera, no tenía ninguna herida que fuese necesario que ella fuera al hospital, así que no podían arrestar a la joven por nada. Eso sí, tuvieron una larga plática con ella. Le dijeron que tenía que respetar a su madre porque si no, ella la podía echar de casa. Con esto, Isabela parecía que estaba más tranquila, así que los agentes se fueron tranquilos, pensando que no pasaría ningún otro incidente en la casa. Yoo-min también llamó a su ex esposo Robert para que hablara con su hija. De nuevo, Robert dijo que la plática había sido larga, le había dicho que tenía que respetar a su madre y hasta cierto punto Isabela parecía entender los puntos que su padre le estaba explicando, algo que no pasaba hacía muchísimo tiempo, porque en los últimos meses Isabela parecía estar un poco más perdida de lo normal. Estaba con la mirada en otra parte, cuando le hablaban ella no contestaba. Pero según Robert, cuando él tuvo esa plática con su hija, ella ya se miraba más centrada y él también se quedó muy en paz pensando que las cosas comenzarían a mejorar. Yoo-min luego de esto se fue a su trabajo como de costumbre, Isabela se quedó en la casa. Yoo-min regresó de su trabajo ese día más o menos a las 9:30 de la noche. Llevó McDonald's para que tanto su esposo como su hija comieran y dijo que subiría al baño del segundo nivel de su casa para darse una ducha y relajarse un poco. Según cuenta Ryan, el esposo de Yoo-min, él estaba en la sala muy tranquilo cuando comenzó a escuchar los gritos de su esposa. Comenzó a escuchar gritos y además de eso que Yoo-min lo estaba llamando pidiéndole ayuda. Él subió corriendo las gradas y se dio cuenta que la puerta del baño donde se estaba bañando Yoo-min estaba entreabierta, pero también vio que Isabela estaba dentro del baño. Cuando él intentó abrir, se topó con que Isabela se recostó en la puerta y se sentó en el piso. De esta manera bloqueó la entrada para que él no pudiera abrir y Yoo-min seguía gritando. Lo que hizo el hombre fue bajar a la sala a traer su teléfono celular y marcó al servicio de emergencias. Mientras marcaba y hablaba con la operadora, llegó a subir de nuevo para ver si ya podía abrir el baño. Pero hasta cierto punto él escuchó el grito de Yoo-min diciendo Jehová y la puerta se abrió. Isabela salió del baño con un cuchillo en la mano llena de sangre. Él estaba contando todo esto a la operadora que lo había atendido en el servicio de emergencias. Le dieron las instrucciones para que le diera primeros auxilios a Yoo-min, que estaba tirada en el piso del baño en un charco de sangre. Lastimosamente no se pudo hacer nada por la mujer y se cree que ella perdió la vida antes de que los servicios de emergencia llegaran, porque para cuando la ambulancia estuvo en su casa, ella ya fue declarada muerta porque no pudieron hacer nada por ella.
El examen forense determinó que Jung-min había recibido 31 puñaladas en la cara y 48 en el cuello. Tenía otras más alrededor del cuerpo, así que en total se llegaron a sumar 151 puñaladas. También se dieron cuenta que tenía varios golpes que podían haber sido dados con un bate de béisbol. El bate de béisbol y el cuchillo utilizado se encontraron en la casa. Tenían las huellas de su hija Isabela. Según contó Ryan, el esposo de Jung-min, cuando Isabel abrió la puerta, él realmente no vio qué hizo la chica, sino que se tiró directamente a ayudar a su esposa. Lo que se sabía en ese momento era que Isabela había huido, porque no se la encontró por las inmediaciones ni tampoco en la casa. Se llamó a Robert para que diera una declaración y él dijo que tampoco sabía en dónde estaba su hija y contó todo lo que había pasado ese día. Amigos y familiares se extrañaron mucho de todo lo que había pasado. Obviamente estaban impactados porque a pesar de que Isabela no era conocida por su excelente comportamiento, nunca pensaron que podía llegar a esos extremos. La policía comenzó una gran búsqueda de la joven. Ella tenía 18 años, así que ya era buscada como toda una criminal y se enfrentaría a una pena bastante dura. Se encontró a Isabela hasta el día siguiente, más o menos al mediodía. Se sabe que la joven, luego de asesinar a su madre, subió a su habitación en la casa y se llevó un cambio de ropa. Salió de la casa que compartía con su madre y padrastro y comenzó a caminar hasta que llegó a un supermercado. En ese supermercado entró al baño, se lavó el cabello en el lavamanos y se cambió de ropa. Algunos empleados la vieron llena de sangre y en un estado bastante fuerte y le preguntaron qué le había pasado. Isabela dijo que era una chica originaria de Cincinnati y que estaba huyendo de su padre que abusaba sexualmente de ella. Pidió a los empleados de la tienda no llamar a la policía porque dijo que tenía mucho miedo de lo que su padre podía hacer. Los empleados respetaron su decisión, le ayudaron a limpiarse y le dieron comida y fue de esta manera que ella logró pasar la noche aquí. Se hizo una llamada a la policía al día siguiente, donde se dijo que se pensaba que en el lugar de aparcamiento de este supermercado había un automóvil que tenía dentro un cuerpo. La policía no sabe realmente si esta llamada se hizo como para que ellos fueran a buscar porque ya se sabía que no había ningún cuerpo, pero sí sabían que estaba Isabel allí, o si de verdad alguien llegó a creer que había un cuerpo en algún automóvil y fue un golpe de suerte que Isabela estuviera en el mismo lugar. Lo que sí se sabe al 100% es que Isabela fue encontrada aquí, pero al ser encontrada costó mucho arrestarla. Había un agente encubierto merodeando el lugar y fue él quien llegó a ver a Isabela cuando se iba con una bolsa de basura. Dentro de la bolsa de basura tenía la ropa ensangrentada. Lo que quería hacer la jovencita era tirarla en algún contenedor que encontrara por el camino para ya deshacerse de todas las pruebas que la pudieran vincular con algún crimen y huir. Eso sí, Isabela no llevaba ni dinero, ni tarjeta de crédito, ni teléfono móvil, así que de cualquier forma ella no hubiese llegado muy lejos. El policía la interceptó, pero ella negaba ser Isabela Guzmán. Ella decía que era otra persona completamente diferente. Dijo que su nombre en realidad era Samantha González, que ella era de Cincinnati y que Isabela solo era una chica que se parecía a ella. Isabela se llevaba con ella su identificación, así que la policía la cachó y cuando vio la identificación y se la mostraron, ella siguió negando que fuera Isabela González, pero al final dijo que sí era ella y la policía la arrestó. Fue llevada hasta la estación y luego de eso fue puesta en custodia con los cargos de asesinato en primer grado. Siendo ya mayor de edad, sería juzgada como una adulta e Isabela en ese momento se estaba enfrentando a la pena de muerte. Comenzó así su proceso judicial. Ella tuvo unos abogados que la ayudaron en todo esto. Llamó muchísimo la atención cuando Isabela llegó por primera vez a la corte. Cuando las personas llegan a la corte se suelen grabar videos para tener evidencias de sus comportamientos. El comportamiento de Isabela llamó mucho la atención. Ella se mostraba tranquila, parecía que no se sentía mal por lo que había pasado, se reía en algunas ocasiones, hacía gestos de burla en algunas otras. Realmente no se veía como que ella se sintiera mal.
pero su rostro tampoco era el de una asesina a sangre fría. A muchas personas incluso le llegó a parecer una chica muy tierna y dulce en estas imágenes, por lo cual comenzó a confundir a todo el mundo. Sus abogados, al ver el estado de Isabela, solicitaron un informe psiquiátrico. Querían que un psiquiatra evaluara a Isabela para determinar si la joven era o no era imputable, si ella podía o no podía ir a juicio y si de verdad entendía lo que había pasado, porque era lo que ellos sentían, que ella no entendía lo que estaba pasando. No era uno de estos clientes que quería hacerse pasar por demente, sino que ellos sentían que realmente ella no estaba consciente, no estaba en la realidad, ni estaba pues viviendo lo que los demás estaban viviendo, sino que estaba completamente en otro mundo. En la pericia psicológica, la joven fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. El psiquiatra explicó lo que ya los abogados de Isabela temían, que ella no era consciente de su entorno y que según Isabela ella no había matado a su madre. Isabela sí sabía que había matado a una mujer, pero no a su madre. Ella decía que la mujer que ella había matado era una mujer llamada Cecela. Además de eso, se sabe que Isabela sufría de alucinaciones y de delirios paranoides y no tenía un control real de todas las acciones que hacía en el día a día. Al presentar este informe, el juez determinó que Isabela no iría a juicio. Ella fue declarada no culpable por motivos mentales y fue enviada a una institución de salud mental durante toda su vida. De esta manera, el juez dijo que él estaría tranquilo de que Isabela no sería un peligro ni para ella misma ni para los demás, porque si la llegaba a dejar libre en cierto momento, ella podía volver a cometer un crimen y tampoco la podía dejar en prisión domiciliaria o al cuidado de algunos de sus familiares, porque al final se podía hacer daño a ella misma. Que lo mejor es que estuviera en una institución mental donde se pudieran hacer cargo de ella de la mejor manera. Y fue así como la joven salió del crimen sin ningún cargo, ya que para tanto sus abogados como para el juez y el psiquiatra que la evaluó, ella no estaba al pleno consciente de su realidad. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Isabela ha estado siendo muy viral, vamos a decirle así, en los últimos días. No sé bien dónde empezó todo esto, pero hay varios videos en TikTok y también en Facebook. Los videos que se están viralizando, vamos a decirlo así, en este momento, son videos en donde Isabela está en la corte, los que ustedes pudieron ver en el video donde ella está entrando a la corte, está con su abogado, está haciendo estas señales extrañas. Pero lo que se decía en estos videos era que Isabela había sido vendida por su madre a alguna mafia, ¿bien? Y que por eso ella de alguna forma se había vengado o había intentado escapar de la mafia, algo así, pues dándole todas esas puñaladas a su madre, algo completamente fuera de la realidad. Yo estuve buscando mucho y no encontré ni siquiera una sola hipótesis que diera a entender esto. Así que seguramente fue la creación de alguien que vio el video de Isabela, se inventó esta historia, lo subió a internet y como ya sabemos, este tipo de historias suelen llamar mucho la atención. Verdaderamente lo que le pusieron era algo increíble, así que me imagino que se empezó a compartir, se empezó a hablar de esto y fue así como poco a poco se fue regando la noticia de que Isabela pues al final de cuentas era una pobre chica que había sido vendida por su madre y solo se estaba defendiendo, había tomado venganza o cualquiera de estas cosas. Pero la realidad es completamente diferente. Creo que es importante usar las redes sociales de manera responsable y no llegar a compartir esta información si no estamos 100% seguros de lo que estamos compartiendo. El caso de Isabela me lo pidieron mucho diciéndome eso, que ella pues había matado a su madre porque la estaba vendiendo. Pero, como les digo, no hay nada de eso ya en páginas de internet. Yo estuve tratando de buscar los videos, al menos en TikTok, los primeros videos, pero no encontré nada. Hay muchos videos en otros idiomas y realmente pues no sé lo que dicen porque están en indonesio, la mayoría. No sé en cuáles otros pueden ser, pero son idiomas que realmente no manejo, que jamás había escuchado. Así que no sé qué se dice. No sé si todo esto empezó por ese lado, alguien hizo una traducción y terminó esto.
Pero bueno, al final esta es la historia real, esto es lo que está en los documentos de la corte, ahí no se menciona nada más. Isabela era una chica que padecía de enfermedades mentales, tenía una salud mental que debía ser cuidada y creo que también es importante aquí hacer hincapié en eso, que la salud mental es algo muy y muy importante. Podríamos pensar que ella desde pequeña comenzó pues como que dar ciertas señales de esto y tal vez sus padres solamente pensaron que era rebelde, que no le gustaba seguir las reglas, pero vemos que había otras cosas detrás que no se llegaron a ver hasta que ya fue muy tarde. Y ya está, eso es todo en el caso de Isabela. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden compartirlo si creen que a alguien más le puede interesar. Recuerden suscribirse también porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos recibirán una notificación cada vez que suba un video nuevo. También les dejaré mis otros dos canales en la descripción de este video. Y nada más, recuerden vernos en otro caso. Adiós.